Hemos visto toda esa introducción de el escritor, la escritora, nace o se hace, con esos ejemplos de qué es lo que más me llamó mi atención, nombres muy potentes de la literatura, nombres que empezaron a escribir muy tardíamente, a partir de los 50. Hemos pasado por el narrador y los diferentes puntos de vista y ahora los personajes, que también los personajes, el cómo definirlos, me trajeron a mí, en mi primera aventura literaria, algún que otro quebradero de cabeza. Vamos a ver, pues, bueno, la definición, que ya sabemos que es un personaje, cómo queremos que participe, cómo lo caracterizamos y qué discurso va a tener. Si se fijan, los personajes, sobre todo en la segunda parte de la diapositiva, el grado de participación, los protagonistas, los antagonistas, los principales, protagonistas para entendernos serían los buenos y antagonistas los malos. Un protagonista no tiene por qué aparecer constantemente en todos los capítulos. La novela del doctor Aníbal Lecter, que luego fue una película, no me acuerdo, El silencio de los corderos, en esa película, que dura unas 2 horas, en la novela no la he leído, no sé qué grado de participación tiene, pero en la película el doctor Aníbal Lecter, que es Anthony Hopkins, aparece en 2 horas menos de 20 minutos en escena. Y es un personaje muy potente, muy principal, que por cierto ganó el Oscar. Así que fíjense que un protagonista principal, dotándolo de ciertas características muy llamativas, no tiene por qué aparecer constantemente. Un libro que tampoco he leído, pero que publicó la misma editorial, Planeta, que a mí me publicó El cielo de Nueva York, un protagonista era el factor psicológico. Este era el título, a ciegas, y era, a ver si lo cuento bien, era una sociedad un poco futurista dentro de 80 o 90 años desde este momento, y las familias estaban recluidas en la casa porque fuera de las casas había algo, no se sabía muy bien qué. Solo sabían que cada vez que tenían que salir de casa tenían que hacerlo a ciegas, con los ojos tapados, porque ese algo estaba ahí y las personas que salían con los ojos abiertos pues desaparecían. Quiero decir que el personaje, en este caso, un personaje protagonista, sería ese algo que no sabemos qué es. Algo también muy importante, que digo que me dio a mí muchos quebraderos de cabeza, es la caracterización. Vamos a hacer personajes planos o redondos. Ahora les explico. Sí, planos o redondos. Yo me leí este libro. También tuvo mucho éxito a nivel mundial. La verdad, sobre el caso Harry Quebert, es un escritor que va investigando sobre un crimen que sucedió hace 30 años. Me di cuenta de que había muchos personajes y que ningún personaje, ni siquiera el protagonista, se le describía. En este libro, el escritor sí que dice que tiene en torno a los 30 años, el tal Marcus Goldman, protagonista, pero no sabemos si es alto, bajo, fuerte, delgado, grueso, moreno, rubio, con los ojos azules, con los ojos pardos, con la nariz más chata o más larga, con los labios gruesos. No lo dice en ningún momento el protagonista, y los secundarios aún menos. Simplemente esa caracterización la vamos viendo el autor lo que hace es ponerlo en los guiones. Es decir, no lo van a ver, pero confían en mi palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en los diálogos, tiene una conversación y en vez de poner después del guión dijo o apuntó, en algunos personajes lo que hace es poner gruñó o bramó. Ese tipo de verbos que ya el lector lo relacionamos con un personaje más agresivo. Es decir, que la caracterización de los personajes es a través del diálogo, sin necesidad de describir, ya les digo, los 40 o 50 personajes que aparecen. La caracterización directa o indirecta es lo que les acabo de comentar. Directa, conocer a los personajes a partir de los datos, dónde estudió, dónde se crió, qué profesión tiene, qué condiciones físicas tienen. O indirecta, que es lo que decía en este libro, caracterización indirecta, que nos permite hacernos una idea de los personajes a través de los diálogos, de sus pensamientos, de sus comentarios, poniendo esos guiones y poniendo
según qué verbo para darle esa caracterización. El discurso que podrán tener nuestros personajes, el estilo directo, lo que acabamos de ver en directo, el estilo en directo libre y el monólogo, ahora lo vemos. Todo esto que decía en los guiones, ¿no? Podemos poner decir, responder, exclamar, preguntar, etcétera, e incluso una sola palabra nos puede ayudar a definir un personaje. Ayer contaba José Calvo Pollato, ¿saben ese dicho de una imagen vale más que 1000 palabras? Él decía que no es verdad. Él decía que una palabra vale por 1000 imágenes. Antes de dormir estuve pensando sobre esto, sobre las palabras, y si a mí me dicen ayer la palabra biblioteca, yo pienso en una que hay en mi ciudad. Si me la dicen hoy, pienso en esta. Es decir, ayer cuando veníamos, si a Noa y a mí nos dicen la palabra biblioteca, pensamos en un mini universo completamente distinto. Ese es el gran poder de las palabras y que podemos introducirlas, como digo, en los guiones, después de los guiones, para que así el lector tenga, con solo una palabra, mucha más información de la que podemos imaginar. Luego también, si quieren, si se atreven a hacer incorporar variantes geográficas, ¿no? Según el acento, según la religión, según la región. Juan Marsé, que es un autor catalán, pone en este caso a este limpiabotas un acento que relacionamos con, solo al leerlo, con el andaluz. El estilo indirecto, como digo, todas estas diapositivas que acabamos de ver, sería el estilo directo en cuanto al diálogo, ¿no? Una persona habla, otra le responde y así sucesivamente. Luego está el estilo indirecto, que también me di cuenta que al hacer el Ciro de Nueva York había algunos diálogos que no sabía construir. No sabía a dónde quería, no sabía qué conversación tenían que tener. Y me di cuenta de que podía hacer esto. Podía transformar los diálogos en un párrafo. Y en vez de poner buenos días, dijo él, buenos días, dijo ella, qué tal, etcétera, etcétera, simplemente el forastero le suplicó que se casara con él, ella le contestó, ¿vemos? Le contestó sinceramente que nunca se casaría, pero no pone guión, no me casaré contigo, cierra guión, simplemente lo introduce en forma de párrafo. Luego, el monólogo interior, que es algo que ahora también se está haciendo bastante en algunas, sobre todo este autor, que lo he citado antes con los relatos, Murakami, lo hace mucho con sus personajes, que ellos tienen sus diálogos, pero en cierto momento nos abre los pensamientos de ellos. A ver si... En vez de con guiones, lo que hacemos es poner comillas. Y es como si tuviera un diálogo consigo mismo. Aquí, esto es un ejemplo muy exagerado, ¿no? En vez de el narrador, el autor, Luis Martín Sartos, decirnos mi protagonista no encontraba taxi, etcétera, etcétera, lo que nos hace es poner los pensamientos del protagonista. No encontró taxi, esto es un texto, si lo quieren leer, un poco exagerado, de un pensamiento muy exagerado. Pero como les digo, es muy recurrente, ¿no? En vez de escribir, el personaje salió de la biblioteca de Berín y se fue al mercado y después se fue a casa a comer, lo que se hace a veces es poner esas comillas y el personaje nos dice, vale, tengo que salir de la biblioteca, ahora tengo que ir al supermercado y luego tengo que ir a comer. Hemos visto el narrador, hemos visto los personajes. La acción, ahí he puesto en argumento y trama, el story and plot, un texto académico que se publica en Estados Unidos, pero esto es lo que más nos interesa.
Los tipos de trama, esta sería la que nos han enseñado en el colegio. Desarrollo lineal, principio, nudo y desenlace. Fíjense que yo en este libro me encontré todo lo contrario. Este libro, que es de un autor aragonés, empezaba por el final. Pues algún día quieren leerlo, no os voy a destapar. Empezaba con que una señora de edad avanzada había perdido la memoria y paso a paso tenía que ir recomponiendo todos los recuerdos de su vida. Es decir, que de un trauma inicial iba a recomponer hasta el principio. Una forma de narrar las tramas, que también ha tenido mucho éxito, es narrar por el nudo. Pues han visto los cómics o las películas de Superman, simplemente empiezan con un hombre o lo que sea que aparece en Estados Unidos y que de repente nos cuentan ya que tienen poderes, no sabemos por qué. O el propio Harry Potter, en el capítulo 3 ya nos dicen que es un mago, pero no sabemos de dónde viene ni por qué es un mago, etc. Es decir, empezar directamente ya desde el nudo. O lo que hizo García Márquez con una de sus novelas, que fue iniciar desde la primera línea contándonos cómo iba a acabar la historia. ¿Alguien se acuerda de qué novela era? Crónica de una muerte anunciada, que empieza en el día en que iba a morir Santiago, no me acuerdo el apellido, etcétera, etcétera. O sea, en la primera es una novela cortita, no tendrá tendrá unas 150 páginas, algo así, si no recuerdo mal. Pero en la primera página ya nos dicen lo que va a pasar. Luego también otra historia, por si quieren mezclar, como les decía, ¿no? Si quieren, imagínense que ustedes quieren hacer una novela de 300 páginas, pero solo tienen una idea para 150 páginas, pero tienen además otra idea de otras 150 páginas y cómo mezclar. Esto me lo encontré en este libro, de un autor sueco, de mucho éxito mundial, que ya falleció hace unos años, Mankell. Me encuentro con que los primeros capítulos transcurren en un pueblecito de Suecia, un pueblecito que creo que vivían unas 20 personas, muy deshabitado, y esas 20 personas fallecen, se ha cometido un crimen. Y digo, bueno, pues otra novela de suecos con crímenes. Pero me encuentro que la página número 60 o 70 me está contando una historia de hace 2 o 3 siglos en China. Y digo, ¿qué tendrá que ver un pueblecito sueco de 20 habitantes con los chinos que los estadounidenses fueron, esclavizaron y se los llevaron a Estados Unidos para construir el ferrocarril? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues resulta que sí que tenía que ver. Había un nexo entre las dos historias. Y algo que también puede sacarnos un poco de quicio es no tanto el lugar donde se desarrolla una trama, puede ser pues, Zaragoza, Berín, Coruña, Madrid, Londres, cualquier lugar del mundo, incluso un lugar imaginario, sino lo que a mí me costaba mucho al principio era qué tiempo le daba a cada capítulo. Quiero decir, había conversaciones, escenas en la vida real 5 minutos, que digo, ostras, esto tiene 20 páginas. Sin embargo, en el siguiente capítulo me salto 3 párrafos un verano entero. Es un poco complicado, pero lo mismo. No tengan ningún miedo a hacer saltos temporales. Como les decía, el espacio puede ser real. Estas ciudades que he puesto del mundo, un lugar imaginario que hace García Márquez con 100 años de soledad. Se inventa una ciudad, una villa, que se llama Macondo, allí en el Caribe. Y lo que les decía, ¿no? ¿A quién le puede interesar 100 años de soledad? Bueno, pues después, Premio Nobel de Literatura. O también podemos hacer un lugar fantástico, como todo el mundo de Harry Potter o todo el mundo de El Señor de los Anillos. Si tienen mucha imaginación para hacer un mundo así. Y lo que les decía de que no tengan miedo a saltarse espacios de tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos tratarlo? Sí, estoy aquí. El tiempo de la historia, el tiempo de la realidad narrada, que vamos a ir viendo cronológicamente los acontecimientos y al tiempo que estos abarcan. Esto sobre todo también pasa en la novela histórica. En esta, que he escrito yo con José Luis, pues narramos la vida de
de un rey desde sus 5 años hasta los 60 que fallece, evidentemente siguiendo un orden estricto. Lo que les decía, de que yo tuve miedo en poner 20 páginas, un diálogo de unos 3 minutos y saltarme 3 meses de verano en apenas 2 párrafos, y me encuentro, vuelvo a Murakami. Fíjense, esta novela de ritmo lento, que lo pongo arriba, tiene 700 páginas, algo más, 720 páginas, que ya está bien. Pues eso transcurre en una semana. En una semana de tiempo, 720 páginas. O pongo también un ejemplo de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Es una mujer que está haciendo un soliloquio con su marido que acaba de fallecer, y son 5 horas durante 330 páginas. Y luego tenemos todo lo contrario, un ritmo rápido, lo que os acabo de narrar. Aquí hacemos 50 años de historia en 400 páginas. Carlos Ruiz Zafón hace varios lustros en también 600 páginas. Otro ejemplo muy llamativo, esta novela de Stephen King, si saben pronunciarlo, Rita Hayworth y la redención de Shawshank. ¿Les suena de algo esta novela? Esta novela fue adaptada al cine como Cadena Perpetua. ¿Saben qué película es? Con Morgan Freeman. Pues esta novela tiene 100 páginas. Y si han visto la película, están en la cárcel durante 30 o 40 años. Luego, a la hora de escribir una novela, la mayoría de los recursos que hacemos es utilizar como si el narrador nos lo contara desde un punto de vista ya vivido. Por ejemplo, me despertó la brisa que entró por la ventana del hotel. Me despertó, había dicho, me encontraba. Y también me encuentro en esta novela, para que vean la utilización de los tiempos verbales. A ver, he traído tantas que ya no sé dónde. Aquí. En esta novela, en la que digo que es una semana, 700 páginas, aparecen 2 personajes. Uno es un anciano, sin memoria, que no les cuento nada, y otro es un adolescente. La parte del anciano se narra de esta manera, como acabo de decir. Entornó los ojos, permaneció, recorrió, sucedió, es decir, en pasado. Pero la parte del adolescente se narra en tiempo presente. En el instante, y además en primera persona. En el instante en que lo formulo, siento un gran vacío en mi interior, siento un gran vacío, no sentí. Y en este vacío, mi corazón late. A ver, este no era el párrafo más acertado. Aquí, por ejemplo, ¿no? La parte del anciano, que lo contaba en tiempo pasado, y el adolescente que dice: leo este breve artículo, se lo devuelvo. En el artículo se esgrimen diversas hipótesis sobre la posible causa del incidente, pero todas son muy poco convincentes. Las líneas de la investigación policial apuntan, es decir, que nos lo cuenta en tiempo presente. Esto que acabamos de ver, pues desde el narrador, los personajes, la acción, dónde vamos a situar la novela, en qué lugar, en qué población y qué periodo de tiempo le vamos a dar, serían los elementos básicos de la narración. Consejos, pautas, claves para empezar, lo que les decía al principio que a mí me dieron. Y ya con esto acabamos. Es a la hora de crear un mundo ficticio, si se animan a hacer novela histórica también es un mundo ficticio porque tendrán que crear personajes. Bueno, pues aquí tienen una serie de 7 frases, de 7 consejos
que, como les decía, no es que yo les dé a ustedes, es que a mí me dieron los maestros de la literatura en este país. Me los dieron para que antes de empezar a escribir yo, lo apuntara en un papel y lo tuviera siempre presente antes de lanzarme a escribir. Qué tipo de novela quiero hacer, dónde la quiero hacer, con qué personaje y cuáles lo van a rodear, qué trama quiero generar, qué punto de vista voy a darle al narrador y por qué. Bueno, la pregunta es, todo esto viene al hilo de lo que vamos a ver ahora, que si a mí me dieron el consejo de que antes de escribir, apuntar en un papel o en varios folios partes importantes de la novela, es decir, escenas potentes como el principio, 4 escenas, pongamos una novela de 20 capítulos. Yo me obsesioné mucho con que esos 20 capítulos tenían que estar definidos desde el principio. Antes de ponerme a escribir. En el capítulo 1 iba a suceder esto, en el capítulo 2 tal, y así hasta el número 20 para que todo cuadrara. ¿Cuál fue el problema que me encontré? Que en el capítulo número 1, el protagonista, en vez de abrir la puerta de la derecha, que yo tenía diseñada, abre la de la izquierda. Entonces abre un mundo completamente nuevo en mi imaginación, en la imaginación del autor y en la novela. Entonces estuve dándole muchas vueltas sobre esto y me dijeron lo siguiente: las novelas no se hacen así, a no ser que sea un momento de inspiración tremenda. Las novelas se hacen, tú tienes una idea, la apuntas y la desarrollas, pero no excesivamente. Pones el capítulo inicial, más o menos cómo crees que va a terminar, y de esos 20 capítulos, por poner una cifra redonda, pones 4 o 5 capítulos centrales que más o menos sí sabes lo que va a suceder. Y en el resto de capítulos tenemos vacíos el capítulo 4, el 5 y el 6 y dices, bueno, tengo ahí varios capítulos que no sé cómo voy a enlazar. Cuando uno se pone a escribir, también está imaginando, incluso más, porque todas las ideas que ha almacenado en el subconsciente de repente se vuelcan en la mente y empiezan a fluir. Lo que decía de abrir la puerta de la izquierda en vez de la derecha. Es decir, imagínense un árbol en el que vamos poniendo ramas, que son los capítulos. En vez de poner todas las ramas, ponemos solo unas pocas. Y las demás las vamos construyendo a medida que se va escribiendo el relato. Y eso, a la hora de buscar la inspiración, esto de las musas, que yo no creo que uno esté tumbado en una ladera y de repente le venga la inspiración, por eso también tiene que ver con lo del escritor nace o se hace. Fíjense, no necesariamente la inspiración, las ideas tienen que venir de un libro. Pueden ser de un programa de televisión, de una vez se me ocurrió para un capítulo, no sabía cómo hilarlo y vi algo en un anuncio publicitario. No recuerdo el que era, pero algo que me hizo pensar en cómo podía continuar esa parte de la novela. Fíjese, que en cualquier momento, en estos cuadros que tenemos aquí, por ejemplo, no tienen por qué ser necesariamente libros, podemos encontrar la inspiración, incluso en un color. Y luego, por supuesto, la experiencia vital de cada una. Considerar un momento bonito o menos o más triste del pasado, porque ese momento nos genera nuevos recuerdos. Y sobre todo, escribir de lo que sabes. Algunos me decían, hay que escribir lo que no sabes de lo que sabes. Bueno, eso es más complicado de hacer, pero yo, si les doy mi opinión, que a mí me han ido dando, pues José Luis o Calvo Pollato, ellos son historiadores y escriben sobre novela histórica porque es donde más cómodos se sienten. Yo he hecho esta medias con mi padre, que es novela histórica. Yo he puesto más la parte más narrativa, la parte más de imaginación del personaje ficticio, es donde mejor me muevo, y él ha puesto más la parte histórica. No sé si ustedes son historiadores, pero si narrativa contemporánea, una historia que sucede en Berín, en Santiago de Compostela o en cualquier lugar de Galicia, eso se lo puede inventar cualquiera.
No hay por qué tener una profesión previa, lo que veíamos antes, ¿no? De Mark Twain, que había sido piloto, periodista, minero, etcétera. Pero escribir de lo que sabes. Quiero decir, yo no me puedo poner mañana a escribir una novela sobre la historia china en el siglo XVII. ¿Qué sabré yo de China en el siglo XVII? Nada, ¿no? Pues tendría que documentarme mucho, fuentes que no puedo conocer porque no conozco el idioma, etcétera, etcétera. También antes de empezar a escribir me dijeron, si quieres hacer una novela, ahora me refiero a esta, al Cine de Nueva York, una novela de corte psicológico, de intriga, de policíaca, lo que tengas que hacer es leer todo lo que puedas, todo lo que tenga en casa o en la biblioteca sobre el género, para así ver cómo otros autores han tratado este género literario. Y las preguntas que les lanzaba antes. Pensamos en el escenario, en lugares que resultan familiares, en el presente o en algún momento histórico, en qué ciudad o en un barrio, cuánto durará. Esto también es muy importante. ¿Estará ese mundo cubierto por sombras o inspirará a todos con optimismo? Es decir, el mundo que rodea a los personajes, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un mundo soleado, por ejemplo? Que eso siempre anima más a sonreír, o va a estar todo el día nevando y cayendo trombas de agua por doquier. Y a la hora de crear los protagonistas y los personajes, como les decía, el caso del doctor Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, los protagonistas no tienen por qué ser amables, ¿no? Fíjense en el caso que les doy del doctor Aníbal Lecter, o también pueden engañar al lector haciéndole creer que el verdadero protagonista es en realidad uno de los personajes menores que has creado. Yo cuando vi la película El Padrino, como se llama Marlon Brando, el que hacía de... Salía Marlon Brando y decía, pues este va a ser el protagonista de toda la película. Y de repente, en cierto momento, me di cuenta de que era Al Pacino el que va a ser el protagonista de toda la serie. Esto pasó mucho también con estos libros de Canción de Hielo y Fuego, que es de la serie Juego de Tronos. Aquí también hay muchísimos personajes. Y hay algunos personajes a los que uno le coge mucho cariño, cierta afinidad, tanto en la serie como en los libros, y de repente el autor se los carga. Y dices, ¿por qué? Porque en el primer libro el personaje central, el protagonista, sabemos que tu serie va a tener 6 o 7 libros, pues el protagonista, porque en el primer libro ya te lo cargas. Lo que pongo arriba de visualizar la trama es básicamente que cuando tengan una idea, imagínense, voy a hacer una historia sobre un asesinato en Berín. Y se les ocurre de aquí a su casa después toda esa trama. No se pongan a escribirla en el ordenador de repente. Apúntenlo, lo que decía antes, en un papel, un asesinato en Berín, con tales personajes, con tal historia. Pero dejen durante un mes o quizá más lo que decimos los escritores, que es meter la idea en la nevera para que esa idea vaya cogiendo fuerza en la cabeza. Cuando tiene una idea narrativa, aunque esté pensando después en el trabajo o en los estudios, esa idea, aunque no nos demos cuenta, va creciendo. Y pasado un mes, cuando uno dice, bueno, voy a ponerme a escribir sobre aquella idea que tuve y que fui apuntando, de repente, lo que decía antes, es como un río con todos sus afluentes. Tenemos el río principal, que sería la idea que tuve, pero ese mes han ido uniéndose, sin que me diera cuenta, un montón de afluentes que van a hacer que la idea sea mucho mayor. Es decir, que cuando tengamos una idea no nos lancemos enseguida a escribirla con los diálogos, con los párrafos, sino que dejemos que madure. Eso sería lo que sería visualizar la trama. Una cosa muy curiosa que me encontré en otra novela. La novela no tiene por qué ser lineal. Puede empezar en el presente, puede saltar entre el pasado y el presente, puede empezar en el pasado y dar un salto de 20 años. Y me lo encuentro
también con un autor latino muy reconocido en el mundo, que es Julio Cortázar.